En este vídeo veremos un poco sobre la ciudad que fue el centro del mundo en la era de los descubrimientos. La ciudad es Lisboa, capital de Portugal. Para lo que veremos más adelante, es relevante hacer algunas comparaciones entre Portugal y los demás países del continente. Considerando la generación de riquezas de los 50 países de Europa, 13 están por encima del promedio Grupo 1 y los otros 37 están por debajo del promedio Grupo 2. Portugal forma parte del Grupo 2 y ocupa la posición 20. Considerando el Producto Interno Bruto per cápita, Portugal está en la posición 25. Portugal es un país relativamente pequeño, su territorio ocupa solo el 0,9% del continente europeo y el 1,4% de la población, estando respectivamente en las posiciones 15 y 12. Lisboa es la capital más occidental de la Europa continental. También es, después de Atenas, la segunda capital europea más antigua, aunque actualmente no figura entre las 30 más pobladas. Lisboa precedió por siglos a otras capitales europeas modernas. Durante el periodo de ocupación romana, del 27 a.C. al 410 después de Cristo, las denominaciones eran diferentes, el nombre de la región era Lusitania, y el lugar que hoy conocemos como Lisboa se llamaba Felicitas Julia y Olisipo. Además de los romanos, la zona de Lisboa ya fue ocupada por varios otros pueblos. Lisboa se encuentra a poco más de 40 kilómetros del punto más occidental de Europa, el Cabo da Roca. La primera atracción turística que veremos es el Monumento a los Descubrimientos. Se encuentra a orillas del río Tajo. Fue construido en homenaje a las conquistas de Portugal durante la era de los descubrimientos. La era de los descubrimientos fue uno de los periodos más relevantes en la historia del mundo y marcó de forma triunfal la historia de Portugal. Así como en la actualidad, en aquella época Portugal tampoco formaba parte del grupo de los estados más poderosos del continente. Pero aún así, Portugal fue pionero y destacó en la era de los descubrimientos. Este pionerismo fue posible por algunas razones. 1. Portugal fue el primer país europeo en lograr desarrollar una política sistemática de exploración marítima. 2. Ubicación geográfica favorable. Lisboa es la única capital de la Europa continental a lo largo de la costa atlántica. 3. El desarrollo de equipos náuticos avanzados para la época. 4. El apoyo de la corona portuguesa, la estabilidad política y la habilidad de personas como el navegante infante Don Enrique. Además de haber sido el primero, Portugal continuó navegando solo sobre las olas de la era de los descubrimientos durante los primeros 80 años. Los principales hitos del pionerismo portugués fueron los siguientes: la conquista de Ceuta, en el norte de África, en 1415, que marcó el inicio de la expansión portuguesa y el comienzo de la era de los descubrimientos. Exploración de la costa africana durante el periodo de 1420 a 1480. Consolidación de la ruta marítima de Europa hacia la India, por Vasco da Gama en 1498. Descubrimiento de Brasil por Pedro Álvares Cabral en el año 1500. Con ello, Portugal fue responsable de abrir las primeras grandes rutas oceánicas, y logró cambiar de forma significativa el curso de la historia mundial. La relación de Lisboa con la era de los descubrimientos se debe al hecho de que tanto las decisiones como las salidas y regresos de la mayoría de estas exploraciones portuguesas ocurrieron en esta ciudad. A partir de entonces, Portugal comenzó a formar su imperio. Es interesante destacar que la gloria de los portugueses en la era de los descubrimientos se enaltece aún más cuando se tiene en cuenta que en esa época existían estados más poderosos que Portugal, y que esas iniciativas podrían haber venido de esos otros estados, pero no fue así. Solo por citar un ejemplo, la República de Venecia era rica, más poderosa que Portugal, tenía una marina fuerte, experiencia en navegación, un vasto imperio comercial en el Mediterráneo y el Mar Negro, y además dominaba las rutas entre Europa y Oriente. Después de esas décadas iniciales, otros países entraron en la competencia. España se constituyó en el año 1479 y poco después entró en la disputa por los descubrimientos, habiendo logrado ya en 1492 un resultado positivo con el viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Inglaterra, en 1497, lo mismo con el viaje del italiano Giovanni Caboto a las Américas. A pesar de esta primera incursión en 1497, la expansión marítima y colonial de Inglaterra, así como la formación de su imperio, ocurrieron mucho tiempo después, solamente a partir de 1607. La duración de la era de los descubrimientos fue de aproximadamente 185 años, comenzando en 1415 y terminando alrededor de 1600. Fue a partir de entonces, con el ascenso de Inglaterra, Holanda y Francia,
que comenzaron las decadencias de Portugal y España en relación con lo que habían conquistado durante la era de los descubrimientos. La Torre de Belém es un ícono de la era de los descubrimientos y una hermosa obra de ingeniería. Fue construida entre 1514 y 1519, tiene 30 metros de altura y 40 metros de longitud. En sus inicios, sirvió como una fortaleza con el objetivo de proteger la entrada al puerto de Lisboa. Posteriormente tuvo varios usos, fue utilizada como faro, puesto aduanero, guarnición militar e incluso prisión. La construcción tiene 5 niveles, siendo respectivamente, espacio del gobernador, espacio de los reyes, sala de audiencias, capilla y en la parte superior, la terraza de la torre. Desde la terraza se tiene una hermosa vista de los alrededores. La Torre de Belém es uno de los principales atractivos turísticos de Lisboa y uno de los más visitados. El monasterio de los Jerónimos fue construido para celebrar las grandes hazañas de los navegantes portugueses. Recibió este nombre porque, tras su construcción, la realeza lo entregó para que fuera habitado por los monjes de la Orden de San Jerónimo, ya que se deseaba que los monjes rezaran por las almas del rey y de los navegantes. Este hecho recuerda aquel dicho popular que afirma que una determinada persona no da puntada sin hilo. El monasterio de los Jerónimos es una de las atracciones turísticas más importantes de Portugal. La belleza del edificio, su historia y su simbolismo resaltan toda esta importancia. Está situado cerca del lugar desde donde partían las expediciones marítimas portuguesas. El monasterio de los Jerónimos está compuesto por varios espacios: la iglesia de Santa María de Belém, el claustro, la sala capitular, el coro alto, la sacristía, el refectorio, espacios para exposiciones temporales y museos. Allí están enterradas figuras importantes como Vasco da Gama y Luis de Camões. El claustro del monasterio es bellísimo. El Panteón Nacional tiene como propósito homenajear la memoria de los portugueses que se destacaron por los servicios prestados al país. Se encuentra ubicado en la iglesia de Santa Engracia. Existe un hecho curioso en los registros de la parroquia. Se trata de la descripción de un suceso que podría considerarse, de cierta forma, la versión lisboeta de Romeo y Julieta. Los registros indican que un joven fue acusado de robar el relicario de Santa Engracia, simplemente porque había sido visto merodeando de noche cerca del área de la iglesia. Cuando fue interrogado sobre la acusación, el joven afirmó ser inocente, pero no mencionó cuál era el motivo por el que solía merodear por la zona durante la noche. Como resultado, fue condenado a la hoguera. Después de la ejecución de la pena, se descubrió quién era el verdadero culpable y con ello, también se reveló el motivo del silencio del joven sobre lo que lo llevaba a circular por el lugar por las noches. Estaba enamorado de una monja del convento de Santa Clara, que quedaba cerca de la iglesia, y ambos planeaban huir, porque además de la probable desaprobación del convento, la relación estaba prohibida por el padre de la joven. El Museo Nacional de los Coches es un museo de vehículos de transporte de épocas anteriores a la invención del automóvil. Cuenta con más de 70 vehículos utilizados por la realeza portuguesa y europea entre los siglos XVI y XIX. Es una de las colecciones de carruajes más importantes del mundo e incluye coches, carruajes, literas, sillas de manos y arneses. Es el museo más visitado de Portugal. Existen varios modelos de carruajes que varían en cuanto a tipos de cabinas, tracción, accesorios y elementos de lujo desarrollados para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, ya fueran reyes, reinas, papas, embajadores, príncipes, princesas, otras autoridades o cualquier otro. Se puede decir que algunos carruajes parecen verdaderas obras de arte sobre ruedas, con esculturas, escudos, pinturas y tapicerías, ya que es posible percibir el nivel de refinamiento y a partir de ahí, imaginar cuán fuerte debía ser el deseo de ostentación. Con ello se puede tener una idea de cómo era el estilo de vida de la época. El museo ofrece una oportunidad para adentrarse en el imaginario de la historia de la monarquía portuguesa, la diplomacia y la vida en la corte. Es un contexto en el que el transporte se mezclaba con el arte y el lujo en la vida aristocrática. Además de todo, el museo ofrece una oportunidad para apreciar cómo fue la evolución de los medios de transporte de tracción animal. El Castillo de San Jorge es una fortaleza milenaria ubicada dentro del perímetro urbano de Lisboa. El castillo tiene un origen anterior al de los romanos. A lo largo del tiempo la ciudad sufrió innumerables invasiones, y con ello, el castillo fue destruido y reconstruido en varias ocasiones. Además de las invasiones, el castillo también fue dañado por los efectos de la naturaleza, en los diversos terremotos que afectaron a la ciudad de Lisboa.
Como consecuencia, el castillo que existe hoy no es exactamente el que parece ser de la Edad Media, sino el que fue finalmente reconstruido para que lo pareciera. Durante siglos el castillo fue de vital importancia para la defensa de la ciudad, su ubicación elevada, las murallas, torres y puertas fortificadas contribuían de forma decisiva a ello. Gracias a la buena visibilidad sobre el río Tajo y la ciudad, también fue utilizado como punto de vigilancia. El castillo sirvió como residencia real hasta el siglo XVI, además de ser un centro de poder donde se realizaban reuniones, ceremonias oficiales y celebraciones. Se permite el acceso a casi todas las partes de las torres y murallas, y la vista es muy buena. Se puede ver el centro histórico, el río Tajo, el puente 25 de abril y la zona de Belém. Justo después de la entrada al castillo, se encuentra un mirador, jardines, el entorno es muy arbolado y es posible encontrar pavos reales sueltos. El castillo de San Jorge es un lugar muy agradable. En el castillo se celebran eventos de varios tipos, desde representaciones teatrales y conciertos, hasta exposiciones y actividades educativas sobre la historia de Lisboa. Que determinais que vá cozer ao inferno. Escrito estás no caderno das emendas infernais. Avante! Barqueiro, que aguardais? Vamos, venha para esta logo e leva aquele fogo. Não te escutemos bem. Hasta aquí exploramos la parte antigua de Lisboa, ahora veremos algunas atracciones de la parte moderna de la ciudad. La Torre Vasco da Gama es una construcción cuyo objetivo es marcar la ciudad con un símbolo moderno. Es un homenaje al navegante Vasco da Gama y a la tradición marítima portuguesa, presentándose con una forma que remite a la vela de un barco. La Torre Vasco da Gama es un conjunto compuesto por un edificio y una estructura metálica adyacente con un mirador y una antena en la parte superior, con una altura de 145 metros. El mirador está cubierto y con sus 38 ventanas, ofrece una vista de 360 grados de la ciudad y del río Tajo. La Torre Vasco da Gama es uno de los edificios más altos de Portugal. En sus cercanías se encuentra el puente Vasco da Gama, que es uno de los más largos de Europa. El teleférico del Parque de las Naciones es un medio de transporte por cable que va desde la Torre Vasco da Gama hasta el Oceanário de Lisboa y viceversa. La distancia entre estos dos puntos es de 1.230 metros, y el teleférico funciona con 44 cabinas cerradas, con capacidad para hasta 8 personas en cada una. El recorrido dura entre 8 y 10 minutos. La vista que se tiene durante el trayecto en el teleférico complementa, con menor amplitud y mayor cercanía, la que se aprecia desde lo alto de la Torre Vasco da Gama. Durante el recorrido, se presenta una buena oportunidad para disfrutar del paisaje, tomar fotografías y, dependiendo del clima, se puede ser testigo del reflejo dorado del sol en las aguas del río Tajo. El Oceanário de Lisboa es uno de los mayores oceanarios de Europa y uno de los más completos y visitados del mundo. Cuenta con varios acuarios y el principal de ellos es el más destacado, con 5 millones de litros de agua, simula el océano global, donde conviven tiburones, barracudas, peces luna, rayas, morenas y bancos de peces de diversas especies. La experiencia del oceanario busca ofrecer al visitante la ilusión de estar sumergido en el océano, muy cerca de las especies marinas, que circulan todo el tiempo de un lado a otro. Alrededor, hay otros 4 acuarios que simulan los océanos, Atlántico Norte, Pacífico templado, Antártico e Índico tropical. Cada uno ambientado con especies y vegetación típicas de su región. Lisboa es famosa por sus miradores, que ofrecen encantadoras vistas de la ciudad, del río Tajo y de las colinas. Son lugares de encuentro, inspiración y contemplación. Los miradores más famosos son, el Mirador de Santa Lucía, el Mirador de Nuestra Señora del Monte, el Mirador de San Pedro de Alcántara, el Mirador del Parque Eduardo VII, como ya se mencionó, el Mirador del Castillo de San Jorge. El Mirador del Cristo Rey, aunque está del otro lado del río, ofrece una buena vista de la ciudad de Lisboa. La Avenida da Liberdade es quizás la más elegante y hermosa de Lisboa. En el lugar donde hoy se encuentra la avenida, en el pasado existía un jardín amurallado denominado Paseo Público. La avenida recibió ese nombre después de un periodo de opresión política, siendo entendida como una referencia al anhelo popular y un homenaje a la libertad conquistada. Allí se encuentran varias tiendas de marcas de lujo, hoteles 5 estrellas, consulados, oficinas, estatuas y monumentos, entre ellos, el monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. La avenida está bien arbolada y tiene 90 metros de ancho y 1,1 kilómetros de longitud,
conectando la Plaza de los Restauradores, pasando por la Plaza del Marqués de Pombal hasta el Parque Eduardo VII. La Plaza Marqués de Pombal es una de las más importantes de Lisboa y se encuentra junto al Parque Eduardo VII. En el centro de la plaza se encuentra un monumento de 40 metros de altura con la estatua del Marqués de Pombal. El Marqués de Pombal es considerado uno de los héroes del país, reconocido por varias realizaciones, como la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1755 y la reforma de la administración pública. La Plaza del Comercio simboliza siglos de historia, y es una de las más grandes de Lisboa. Está ubicada a orillas del río Tajo, a menos de 1 kilómetro del extremo sur de la Avenida da Liberdade. Antes del terremoto de 1755, era el sitio del Palacio de la Ribeira, la residencia real portuguesa. La plaza, con unos 36.000 metros cuadrados, es un amplio espacio donde se celebran manifestaciones populares. En la plaza se encuentra el majestuoso Arco de la Rua Augusta, que fue construido en homenaje al antiguo imperio portugués y sus descubrimientos. Más detalles sobre estas atracciones turísticas se pueden encontrar en la descripción del vídeo. Para finalizar, Portugal es un país que, a pesar de tener una extensión territorial y una población relativamente pequeñas, desempeñó un papel destacado en la historia del mundo durante la era de los descubrimientos. Como consecuencia, fue el primer país de aquella época en formar su propio imperio. Visitar los monumentos que remiten a ese pasado de gloria de Portugal, como la Torre de Belém, el Monumento a los Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos, así como otros en diferentes perspectivas y contextos, es una experiencia de viaje memorable. Con esto nos despedimos. Hasta nuestro próximo viaje.